Hay pocas imágenes tan icónicas como el poderoso guerrero vikingo, un berserker corpulento con cuernos en su yelmo que parte a sus enemigos en dos con una poderosa hacha. Pero en realidad la historia nos muestra una imagen distinta a lo que la cultura popular ha romantizado. Para empezar, ningún vikingo usó nunca un yelmo con cuernos, y en lugar de enormes guerreros musculosos fraguados en el gélido norte, la mayoría estaban malnutridos. ¿Qué otras ideas falsas sobre los vikingos existen? Hola y bienvenidos a otro episodio de Maravilla. Hoy hablaremos de cómo era la vida de un guerrero vikingo. La vida en la época de los vikingos era dura, muy dura. Para empezar, los vikingos habitaban en Escandinavia y se encontraban en todo el norte de Rusia y Europa, tierras que eran difíciles de cultivar y producían poca comida. Esto significa que a pesar de la creencia popular, un vikingo pasaba la mayor parte de su vida en granjas, en lugar de decapitando personas. Esto se debía a que si los cultivos no eran plantados y cosechados, todos morirían de hambre. Resulta que en la antigüedad invadir y saquear era un lujo. Pocas aldeas se podían permitir que sus hombres partieran por semanas o meses en lugar de encargarse de las granjas. Con una población de 15 a 50 hogares en la mayoría de las aldeas, las comunidades vikingas eran muy unidas, pero mantenían baja población. Las difíciles tierras al norte de Europa eran el enemigo número uno de un guerrero vikingo. Su poca producción significaba que no podían almacenar suficiente comida para alimentarse a sí mismos y a su ganado durante el invierno, así que la mayoría era sacrificado cada otoño. Hay pocas cosas que nunca nos hubiese gustado ser en la historia, y dada su bastante corta esperanza de vida, ser una vaca vikinga encabeza esa lista. El trabajo se dividía entre los hombres y las mujeres, pero a los hombres les tocaba la parte pesada del trabajo en la granja. Se necesitaba que mantuvieran los cultivos, sacrificaran animales y prepararan la carne para el almacenamiento invernal. Para hacer las cosas más difíciles, los vikingos usaban arados de madera en sus campos, los cuales debían ser reemplazados cada 2 días. Los arados de metal no existirían hasta después de la era vikinga. Los esclavos formaban parte de la vida vikinga, con muchos tomados durante sus invasiones e intercambiados o vendidos tan lejos como el norte de África. Los esclavos llamados trolls en la vida vikinga no tenían derechos y podían ser asesinados sin repercusiones. De hecho, durante épocas difíciles muchos eran sacrificados junto al ganado si no había suficiente comida para todos. Por suerte, los vikingos no eran caníbales, así que los esclavos no debían preocuparse de ser comidos. Sobre los esclavos se encontraba el núcleo principal de la sociedad vikinga, los carls o granjeros y artesanos. Estos eran las personas comunes y vivían bajo el gobierno de los jarls, quienes eran la casta superior de la sociedad vikinga. Las mujeres sí disfrutaban un mayor grado de libertad que en la mayoría de las sociedades de la época. Y en 2017, el descubrimiento de una tumba vikinga con lo que se presume eran los restos de una guerrera vikingo de alta jerarquía parece indicar que las mujeres podían incluso pertenecer a los altos niveles del ejército. Sin embargo, inmediatamente surgieron dudas sobre si en realidad era la tumba de una mujer, y en la actualidad parece poco probable que el esqueleto descubierto y el ADN examinado sean de un guerrero. Así que quizá las historias de las doncellas escuderas vikingas son solo eso, historias. Aunque la guerra para los hombres pudo haber sido menos frecuente de lo que hemos llegado a pensar, seguía siendo parte de la vida de algunos vikingos. Al vivir en tierras de poco rendimiento, las invasiones a los vecinos al sur necesitaba el desarrollo de naves de alta mar avanzadas y de hombres que las navegaran. Uno de los pocos mitos sobre los antiguos vikingos en el que los historiadores están de acuerdo es que eran excelentes marineros y debían ser capaces de navegar las peligrosas aguas del Atlántico Norte y el Mar del Norte. A pesar de estas aguas tormentosas y desafiantes, los vikingos lograron llegar tan al oeste como Norteamérica y tan al sur como el norte de África. Para la exploración y guerra, los vikingos desarrollaron el Drakar, una nave icónica que consistía de una gran vela y un mascarón tallado a mano. Remos ayudaban a la nave a navegar cuando había poco o nada de viento, y estos le daban a la embarcación velocidad adicional cuando se usaban en conjunto con la vela. También incluían una innovación vikinga llamada beitas, el cual era un bolsillo en la esquina inferior de la vela que le permitía a sus naves navegar contra viento. Vikingos de importancia a menudo eran enterrados con sus barcos y con sus perros, ganado o esclavos. Aunque menos frecuente que lo que la cultura popular indica, las invasiones y combates eran parte de la vida vikinga. La tradición vikinga indicaba que todos los hombres libres debían poseer armas y se les permitía portarlas en todo momento. Una tradición sensata dada la naturaleza violenta de la Europa posterior al Imperio Romano. Qué armas poseía y portaba un vikingo eran indicativas de su estatus en la sociedad. Los vikingos adinerados a menudo tenían un juego completo de yelmo, escudo, camisa de malla y espada, pero los vikingos más pobres solo tenían escudos, lanzas y hachas. Las espadas en realidad raramente se usaban en batalla, lo que es posible debido a la falta de herreros habilidosos en la sociedad vikinga. Las espadas vikingas eran en general ornamentales, no eran lo suficientemente rígidas para el combate y eran usadas como objetos simbólicos o decorativos. En lugar de espadas, un vikingo llevaba una lanza y escudo, junto a un seax o cuchillo largo como arma alternativa. Las lanzas eran fáciles de hacer y por ende había montones y requerían poca habilidad para usarlas. Arcos y lanzas arrojadizas también eran armas de guerreros
guerreros vikingos, a menudo usadas al principio del combate tanto en tierra como en mar. Los vikingos, sin embargo, no tenían arqueros habilidosos. Los arcos eran vistos como armas menos honorables porque el vikingo promedio prefería acercarse a su enemigo en lugar de golpearlo cobardemente desde lejos. Una cosa que la cultura popular sí ha representado bien es el uso del hacha. Los vikingos eran una de las pocas sociedades antiguas que usaban hachas como sus armas de combate principales. Esto no es sorprendente, ya que las hachas eran más fáciles de hacer que las espadas y también servían como herramientas en granjas. Sin embargo, los Huskarls, la guardia élite del rey Canute, preferían portar grandes hachas de 2 manos que podían partir escudos y yelmos con un golpe. Otro mito vikingo que tiene algo de arraigo en la realidad es la de los berserkers. Conocidos como Ulfhednar, eran famosos por combatir semidesnudos cubiertos en pieles animales. Eran guerreros con una profunda conexión con su dios Odín y usaban osos o lobos como su tótem animal. Estos guerreros creían estar investidos con el espíritu de su tótem animal, avivando su ferocidad en combate. Por siglos, los investigadores asumieron que los berserkers lograban su legendaria ira de batalla con la ayuda de hongos tóxicos y otras hierbas. Sin embargo, aspectos de la vida berserker han sido bien documentados en escrituras y tallados, y no hay mención del uso de hongos u otras sustancias tóxicas. En lugar de eso, los investigadores ahora creen que su ira de batalla era un estado psicológico al que lograban llegar a través de rituales antes de una batalla. Historias de berserkers mordiendo sus escudos y atacando árboles, rocas e incluso matándose entre sí antes de una batalla se pueden explicar por haber entrado en un estado hipnótico. En un estado disociativo, los berserkers perdían el control de sus acciones que se hacían inconscientemente, y las personas en este estado pueden parecer remotas, tener poca conciencia de sus alrededores, menos sentido del dolor y mayor fuerza muscular. El debilitamiento del pensamiento crítico y de las inhibiciones sociales llevó a la sanguinaria ira de batalla de las leyendas. Esta condición de automatización psicomotora también era seguida por una mayor catarsis emocional en forma de agotamiento, seguida por un sueño profundo. En efecto, una vida de brutalidad llevó a los berserkers a entrar en un trance que los hacía más fuertes, más resistentes al dolor y a no sentir remordimiento por su violencia. Un truco bastante práctico en la brutal vida de la antigua Europa. Resulta que muchos mitos sobre los guerreros vikingos son solo eso, mitos. En lugar de hombres imponentes forjados por el frío ártico, los vikingos sufrían de distintos niveles de malnutrición. En lugar de vivir de una vida de saqueos, la mayoría vivía como comerciantes, artesanos, marineros y granjeros, cuyas vidas eran infrecuentemente tocadas por breves escaramuzas. Sin embargo, por lo menos un mito sobre los vikingos es real, los berserkers. Así que espero que por lo menos no hayamos arruinado todo lo que creías saber sobre los vikingos. ¿Qué crees que sucedía con los antiguos berserkers vikingos? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.